piden la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Ayuso. Ha amenazado por escrito a eldiario.es por revelar el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuando un dirigente político, como Miguel Ángel Rodríguez, amenaza a un medio de comunicación, como ha hecho con eldiario.es, por publicar informaciones rigurosas y de interés público, sin que ningún dirigente del Partido Popular pueda mantener que uno solo de los datos publicados son falsos, lo que tiene que hacer cualquier demócrata es defender a los periodistas que están siendo atacados y trabajar para la expulsión de la política de cualquier personaje que opere, como hace el número 2 de Isabel Díaz Ayuso. En democracia, nadie que tenga la capacidad de ejercer poder político puede estar blindado contra la crítica. Ni los representantes públicos, ni los jueces, ni los grandes empresarios, ni los periodistas tampoco. De hecho, para que la democracia pueda existir, tiene que ser posible señalar la corrupción en cualquiera de sus ámbitos. Al mismo tiempo, cualquier representante público, cualquier juez, cualquier empresario y cualquier periodista que lleve a cabo su trabajo de forma honesta y sea violentamente atacado por cualquiera que detente poder, debe ser defendido. Ambas cosas, la posibilidad de denunciar la corrupción y la protección de la honestidad frente a las amenazas, mejoran la calidad de nuestro sistema democrático. De hecho, sin ellas, una verdadera democracia no es ni siquiera posible. Por eso, todo el apoyo desde Canal Red a los compañeros del diario.es frente a las amenazas y enhorabuena por las investigaciones publicadas. Hoy en La Base hablamos de Miguel Ángel Rodríguez y de periodismo. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogénova. Hoy en La Base vamos a hablar de esta polémica que se ha generado en torno a las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez al diario.es, amenazándoles de que les va a cerrar el periódico si siguen informando sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí vamos a contar unas cuantas cosas más, como por ejemplo que Irene Zugasti. Bueno, pues hoy traigo una historia protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez durante las guerras de la tele de aquellos locos 90. ¡Wow! Interesante. Para los que tenemos una edad. Manu Levín. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, estuvimos viendo la semana pasada, el miércoles, un montón de ejemplos de cómo en las televisiones se defiende a Ayuso y se defiende su corrupción de manera escandalosa. Vamos a ver hoy algún ejemplo más y algún ejemplo de cosas que se están normalizando ya en los medios de comunicación, que hablan de la impunidad que siente esta gente, pero que también pueden mirarse por el lado bueno, creo, en cierto modo. Enseguida lo veremos. Ina Finogénova, me dice un pajarito que en México se habla también de periodismo y de Canal Red, ¿verdad? Se vuelve a hablar de Canal Red en México sin quererlo, sin buscarlo. Hemos estado en el ojo del huracán generado por el Instituto Nacional Electoral estos días, que sigue, el huracán no afloja, así que hoy les contaré. Gracias por la publicidad. Hoy vamos a contar además con Álvaro López, periodista en eldiario.es. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Compañera. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas, que os den. Miguel Ángel Rodríguez, actual jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado a un medio de comunicación por publicar la trama de corrupción que cerca el entorno de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Esta vez le ha tocado el diario.es, pero no es la primera vez que ocurre algo así. La relación de Mar con los medios de comunicación y su particular interpretación de la libertad de prensa en una democracia viene de lejos. Y es un retrato no solo de esto, sino de las propias relaciones de poder y del cuarto poder en el ecosistema mediático de nuestro país. Vamos, que no es ni mucho menos la primera vez que Miguel Ángel Rodríguez amenaza la libertad de prensa o hace gala de su poderío para cerrar redacciones o para intentar amedrentar a periodistas. De hecho, como contaba Ignacio Escolar en un editorial este mismo sábado en el medio que dirige, el diario.es, en los mentideros periodísticos de aquellos maravillosos años 90 hubo una Nochebuena que quedó para la leyenda y que colea hasta el día de hoy, ¿no? Así, hermano, y de ella me gustaría contaros. Es el 24 de diciembre de 1996, y España despedía un año para recordar. El año en el que nació Hotmail, La Oveja Dolly, el año en el que nacía también el nuevo programa infantil de Leticia Sabater y se estrenaba El Caiga Quien Caiga. En 1996 nos enteramos, por ejemplo, pues de los cuernos de Estefania de Mónaco o del divorcio de Lady Di y Charles, y se estrenaban pelis como Tesis o como Trainspotting.
Los 90 fue la década de la guerra de las televisiones digitales, una disputa de los grupos mediáticos y políticos por el control del audiovisual nacional en plena expansión de las televisiones digitales. Quizá les suenen aún los ecos de aquel baile de plataformas, concesiones, fusiones y canales que se sucedían en nuestras pantallas, en vuestras pantallas. Vía digital, canal satélite digital, el descodificador del Canal Plus. Ay, ese descodificador, ¿eh? Cómo no acordarnos. Pero sobre todo aquel fue el año del váyase, señor González. Y se fue, vaya, sí se fue. En mayo de 1996, el Partido Popular de José María Aznar ganaba por un resultado muy ajustado las elecciones generales y era investido presidente 2 meses después con el apoyo de los nacionalistas de Convergencia y Unión, aquel pacto del Majestic, el PNV y Coalición Canarias. Qué año más loquitos, ¿eh? Pero la cuestión es que esa Navidad de 1996, mientras España preparaba la cena, los directivos de Antena 3, Canal Plus y Sogecable, Grupo Prisa, partían el turrón y firmaban el llamado Pacto de Nochebuena. Exacto, y en ese año el plato principal era el fútbol. El primer partido televisado en España fue un Real Madrid Racing de Santander allá por el año 1954 y fue retransmitido en Televisión Española. Hasta aquí todo normal. Televisión Española tenía un acuerdo desde los años 60 con la Federación Española de Fútbol, la de Rubiales, para televisar todas las semanas un partidito de liga. Este convenio fue prorrogado hasta 1990. A partir de ahí, la Liga Nacional de Fútbol Profesional, la de Tebas, sacó un concurso privado ofreciendo los derechos para retransmitir un partido por jornada. Y ahí empezó la guerra. Efectivamente, la carrera por conseguir contratos con el mayor número de equipos de fútbol posible desató una competencia salvaje entre los principales grupos mediáticos de la época. Como la propia Liga de Fútbol Profesional reconocía en el 96, los clubes y sociedades deportivas eran dueños de sus derechos y podían celebrar contratos individuales con los medios de comunicación que quisieran para retransmitir los partidos, vaya. Pero con este escenario y con mucho intríngulis de que si tú te quedas con el abierto, que si las primeras jornadas son tuyas y luego voy yo, que si los partidos de los lunes, los jueves y tal, pues así llegamos a ese pacto de Nochebuena de 1996. El acuerdo, firmado por los presidentes de Sogecable, Grupo Prisa, y Antena 3, Jesús de Polanco y Antonio Asensio, respectivamente, consistía en la constitución de Audiovisual Sport SL, sociedad en la que aportaban los derechos televisivos sobre los clubes de fútbol que controlaban. Esta sociedad se componía en un 40% de Sogecable, Canal Plus, controlada por el Grupo Prisa, y en otro 40% de Antena 3 TV y el 20% restante de TV3, la televisión catalana. Sí, bueno, quizás a estas alturas estáis pensando que esto es el larguero y que nos hemos olvidado de Miguel Ángel Rodríguez, pero no. Este acuerdo no sienta en nada, pero que nada viene en Moncloa, la recién estrenada Moncloa de Aznar. ¿Por qué? Pues porque Juan Villalonga, compañero de clase de José María Aznar en los pupitres del Colegio El Pilar y por aquel entonces director ejecutivo de Telefónica, ambicionaba esos derechos de emisión y contaba con ser quien se los embolsara para su televisión, vía digital, con la que compartiría con Sogecable y con el Grupo Prisa. Pero el pacto de Nochebuena dejaba a Telefónica sin el mayor atractivo para captar abonados, que era el fútbol. El 30 de enero de 1997, Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián, Prisa, junto con Antonio Asensio, Antena 3 y el dueño de Canal Plus Francia, presentaban públicamente Canal Satélite Digital. Y aunque en la presentación el presidente de Sogecable reconocía las tensiones con el gobierno por la fundación de la plataforma, Polanco apelaba a la libertad. ¿La libertad de prensa? No, a la libertad de mercado. El mundo se hizo eco de ese malestar el 26 de diciembre de 1996 con 3 piezas diferentes anunciando el pacto secreto, titulado como La crisis de Nochebuena. El gobierno se siente engañado por Antena 3. Y decía El Mundo: cuando en la Moncloa se supo que Asensio había pactado con Polanco, la reacción no pudo ser más airada. Se habló de traición y algún alto cargo del gobierno llegó a calificar a Asensio de gángster. El gobierno ha apoyado explícitamente a Asensio y este al final ha roto sus compromisos, según fuentes de la Moncloa. Y continúa El Mundo con su crónica. Luis Mariansón, el hombre de Televisa en España, entró rápidamente en acción. Llamó al magnate mexicano Azcárraga y consiguió de este una oferta de ensueño para hacer recapacitar a Asensio $200 millones por la cesión de los derechos del fútbol, además de asumir todos los compromisos que tenía financieros que tenía Antena 3 con los clubes deportivos. Juan Villalonga, Telefónica, que había acudido en la mañana del día 24 de diciembre a Moncloa a ver a su amigo Aznar para conversar con el presidente de gobierno sobre la situación, llamó poco después de la entrevista a Asensio para comunicarle la oferta del grupo mexicano. Pero tras un par de horas de impasse, Asensio se mostró inflexible. Yo no estoy aquí para dar un pelotazo. He llegado a un acuerdo con Polanco y lo cumpliré.
Un hombre de palabra, Asensio, como le definía ABC, un empresario hecho a sí mismo. Grupo Z, Interview, Tiempo, El Periódico de Cataluña, Penthouse, Antena 3, aunque su buena sintonía con Polanco sorprendió a muchos por algunos enfrentamientos previos durante su carrera empresarial en los años del felipismo, a otros no les sorprendió tanto. Business is business. Los hombres fuertes de los medios en los 90 eran así. Y aquí es donde Mar entra en acción con su particular estilo. Aparentemente, según denunciaban los protagonistas de La Conjura navideña, el flamante nuevo secretario de Estado de Comunicación de Aznar había amenazado a los directivos para que frenasen el acuerdo, y aquello pues se le fue un poquito de las manos. Antonio Asensio denunció a Mar en el Parlamento y se celebró incluso una comisión constitucional a petición del PSOE y de Izquierda Unida en el Congreso apenas 7 meses después, en mayo de 1997. Una comisión, por cierto, con gloriosos fragmentos, todo hay que decirlo, y en la que Asensio no dudó en entrar en detalles sobre el proceder de las amenazas del entonces secretario de Estado de Comunicación de Aznar. Escuchamos a continuación las declaraciones del director de Antena 3. Pues simplemente y llanamente porque yo mismo puedo constatar, no voy a citar ningún nombre por supuesto, pero muchos nombres de empresarios, de políticos, de instituciones que manifiestan unas cosas en privados y no se atreve a hacerlo en público. Bueno, según relata la crónica sobre aquella comisión publicada en El País, Asensio precisó que la llamada de Miguel Ángel Rodríguez se produjo desde la Moncloa en la mañana del 24 de diciembre. Me dijo que si llegaba a un acuerdo con Canal Plus me podía atener a las consecuencias. Ya veis, más anuncios, entre comillas, que les llama Mar, ¿no?, a las amenazas. Asensio añadió que habían sido testigos de esa conversación otras personas que, por pertenecer a empresas que no son la suya, prefería no identificar ante la comisión parlamentaria. Pero él no fue el único en recibir esas amenazas. Asensio aportó en la comisión notas escritas por varios periodistas de Antena 3 TV, Manuel Campo Vidal, José Oneto y Jesús Hermida, que también recibieron la llamada de Rodríguez. Las notas se dirigían a Javier Jimeno, consejero delegado de Antena 3, y en ellas se reproducían las amenazas que les había hecho llegar directamente Miguel Ángel Rodríguez. Eso es, Mar tenía para todos. A Oneto, el director de informativos de Antena 3, le dijo que si Asensio no cancelaba el acuerdo con Canal Plus, acabaría literalmente convirtiéndose en el Ruiz Mateos del PP. Díselo a tu jefe. También al periodista Jesús Hermida le dejó un recado durante un almuerzo en enero de 1997, sugiriéndole que tomara buena nota de lo que iba a contarle. Abro paréntesis, que tu jefe, cuando vuelva de vacaciones, o rompe eso, el acuerdo con Canal Plus, o se va a la cárcel. Manuel Campo Vidal, vicepresidente de Antena 3, también recibió la suya. Le dijeron, según contó Asensio en la comisión parlamentaria, que serían intervenidas sus empresas. Miguel Ángel Rodríguez se defendió durante aquella comisión diciendo lo siguiente: la libertad de expresión la garantiza nuestra Constitución. Ni aunque yo quisiera, y no lo quiero, se podría dejar de garantizar la libertad de expresión en España. España está por encima de países como Gran Bretaña, Francia y Alemania. Según esta revista, es el 5º país del mundo en el que más se respeta la libertad de expresión. No sé yo, bueno. En fin, veamos qué opinaban ya por aquel entonces de los métodos de Miguel Ángel Rodríguez las noticias del guiñol de Canal Plus. Los que tienen mi edad se acordarán seguro. Amenaza Rodríguez, dígame. Confía en Rodríguez. Verá cómo sus problemas desaparecen. No se preocupe. Nosotros tenemos más guardaespaldas que él. Y dile al hijo puta de tu jefe que va a acabar en la cárcel. ¿Me oyes? ¡No te escaparás tan fácilmente! ¿Dónde está Rodríguez? Sí, que te quede bien claro y díselo a tu jefe. vais a acabar en... Pues muy buen trabajo documental del espacio web de la hemeroteca del buitre, pero el caso Sogecable solo acababa de empezar, y es que, además de la disputa por el fútbol y sus beneficios, lo que se jugaba era aprovechar el desarrollo de las nuevas plataformas de televisión para equilibrar el poder de los grupos de comunicación y especialmente el de Polanco. Quizá los más jóvenes os preguntéis quién era Polanco. Bueno, pues así lo describía Pedro J. Ramírez en aquellos días. Polanco es el principal editor de prensa y el único que actúa simultáneamente en los mercados de información general, deportiva y económica. Domina hasta tal extremo la radio privada que en importantes demarcaciones tiene más emisoras que todos sus competidores juntos. Logró en tiempos del PSOE el monopolio de facto de la televisión de pago y está a punto de consolidarlo para siempre con el PP. El año pasado ha sido el mayor productor de cine español. Es el amo del más próspero negocio de libros del texto tanto en España como en América Latina, y sus editoriales de creación abarcan todos los segmentos de la actividad literaria y el pensamiento. Directa o indirectamente controla la industria
discográfica a través de los 40 principales y otras radiofórmulas, y posee cadenas de librerías, agencias de publicidad, hoteles, empresas de exportación y váyase a saber qué otros activos ocultos. Acaba de quedarse con el fútbol. Polanco es un poder fáctico uninominal equivalente a lo que en épocas diversas representarían Iglesia, banca o ejército. Ahí teníamos ya a Pedro J. haciendo méritos, ¿no? Juan Luis Cebrián salió en defensa de Polanco, que era su jefe en el Grupo Prisa, y señaló el papel de Pedro J. como el nuevo propagandista al servicio de la Moncloa de Aznar. El director del diario madrileño El Mundo se distingue por ser uno de los periodistas más cercanos al presidente del gobierno. Se exhibió junto a él la pasada Semana Santa, y compartieron en Baqueira Beret las vacaciones de la última Navidad. Fue el primer reportero que entró en la Moncloa de la mano de Aznar y es frecuente compañero de este en el juego del pádel, junto con el presidente de Telefónica, Villalonga, al que acompañó recientemente en un viaje de placer y negocios por el sureste asiático del que dio cuenta en su periódico. Total, que de todas estas acusaciones culminó una querella dirigida, entre otros, a Jesús Polanco en el llamado caso Sogecable. En él era el procedimiento contra la entidad y se investigó a su Consejo de Administración por una supuesta apropiación indebida de 138 millones de euros correspondientes a las fianzas depositadas por los clientes de Canal Plus para la instalación del paquete de televisión en sus hogares. El cacharro del Plus con la tarjetita esa que pirateábamos, vaya. Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián llegaron a ser procesados por estos hechos. Y os preguntaréis, ¿quién era el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional que se encargaba del caso? Venga, calienta que sales. Javier Gómez de Liaño. Eso es, el señor Liaño, que os sonará de otros episodios, como por ejemplo ser el abogado de Bárcenas, dictó hasta 7 resoluciones en este caso, todas ellas revocadas en instancias superiores. Posteriormente, Polanco denunció a Liaño por prevaricación y efectivamente fue condenado por ello y apartado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo en 1999. Pero no sufráis que también fue indultado por el gobierno de José María Aznar en el año 2000. En 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a una multa de 5.000 euros por considerar que Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial, no entrando, eso sí, a valorar los delitos por los que fue condenado por carecer de competencias el tribunal para ello. Cuando Javier Gómez de Liaño fue apartado del caso Sogecable, fue el juez Baltasar Garzón quien asumió temporalmente las diligencias del caso y finalmente se decretó la inexistencia de los delitos de apropiación indebida y estafa y Polanco pudo respirar tranquilo. Pero la historia colea hasta la actualidad, porque aquí aparece el perejil de todas las salsas, el comisario Villarejo, que presentó una denuncia en los juzgados de Plaza Castilla en el año 2019, documentando que Grupo Prisa habría pagado $200.000 al juez Enrique Garcigalupo por condenar a Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable. El comisario asegura que la denuncia que se organizó una operación para inhabilitar al juez Gómez de Liaño y apartarlo de la causa que instruía el caso Sogecable. Y aún este pasado febrero el asunto sigue a vueltas de la Audiencia Nacional. Bueno, ¿y qué fue de Sogecable, no? Recordémoslo. En 2010, Sogecable cambió su nombre a Prisa TV y en 2014 Telefónica presentó una oferta vinculante para hacerse con el 56% que Prisa tenía en Canal Plus. Así que al final, tan amigos, ¿no? Si es que dos que duermen en el mismo colchón, dice el dicho, se acaban volviendo de la misma condición, ¿no? Solo que en este caso el mismo colchón es lo de debajo del colchón, más bien, es la pasta. Total, que un año después, en 2015, la CNMC aprobó la venta de Canal Plus a Telefónica, que se fusionó con Movistar TV y cambió de nombre a Movistar Plus, desapareciendo así Prisa TV. Pero antes hubo un relevo en la dirección muy interesante. En el año 2004, Jesús de Polanco abandonó Sogecable, la que por entonces era la primera compañía española de televisión de pago con beneficios récord, y nombró presidente no ejecutivo de la misma a Rodolfo Martín Villa. Perdón, el mismo Rodolfo Martín Villa de la querella argentina, el de los crímenes del franquismo, ¿no? Sí, el mismo, el de la transición ejemplar, el procurador franquista que se fue al UCD y después al Partido Popular. Además de todo esto, el sobrino de Jesús Polanco, Javier Díez de Polanco, pasaría entonces a ser el consejero delegado y primer ejecutivo de la empresa. Así, don Jesús, que decía de sí mismo que había sido la víctima de una de las conspiraciones más ignominiosas de la historia de España, se marchaba, como decía la crónica del País de aquel día, con la satisfacción del deber cumplido tras permanecer 15 años al frente de la sociedad y con el firme convencimiento de que todo quedaba en buenas manos. Menuda trama, periodistas amenazados, políticos que dejan recaditos a los periodistas, grandes editores entrando y saliendo de Moncloa, lofer, jueces de largos apellidos. Yo esta peli ya la he visto zugas. Pues sí, es un clásico de nuestras pantallas y además se repite y rima, como estamos viendo en esta nueva temporada. A nuestras oyentes de la generación Z, que en los 90 no habíais ni nacido,
pero probablemente os hayamos abrumado con esta trama con tantos señores grises y mafiosos de traje que parecen todos el mismo tío. Pues con ello crecimos, bastante bien hemos salido. Bastante bien. Gracias. ¿A usted como periodista han intentado aterrorizarlo, acojonarlo? Bueno, acojonarlo sí, y aterrorizarlo también. Es decir, hombre, a mí llegó un momento en que, cuando yo estaba en Antena 3, el que era portavoz del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, me amenazó directamente para que el señor Asensio vendiera la cadena, y tuvo que venderla. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Isabel Díaz Ayuso no aguantaría ni 2 telediarios, nunca mejor dicho, si no fuera por la protección mediática. 7.291 personas fallecidas sin atención sanitaria en las residencias se iban a morir igual, dijo Ayuso. El 65% podría haberse salvado, concluyó recientemente la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, presidida por Martín Pallín. La sanidad pública destrozada. En octubre de 2025 me daban una cita con el especialista que tuve que pedir yo mismo el otro día. Su expareja, €500,000. Su amigo de la infancia colocó 250.000 mascarillas y después se compró un chalet de lujo en Pozuelo cuando archivaron el caso. Su hermano, casi 300.000 de comisión por vender mascarillas a la Comunidad de Madrid al triple de precio. Su madre, €1.000.000 a dedo y 25 contratos de la Comunidad de Madrid para su socio, y ahora tocaba el novio, como dice Ayuso, más de 2 millones de euros de comisión por vender mascarillas a uno de los principales contratistas de la Comunidad de Madrid, 350.000 defraudados a Hacienda con facturas falsas, según la Fiscalía, y un piso de 1 millón de euros comprado tras el fraude en el que vive la presidenta, con un Maserati en el garaje. Si los medios de comunicación en este país se pusieran en contra de Ayuso con cualquiera de estos hechos que he enumerado, la presidenta no resistiría ni 48 horas. Pero no. Ayuso y su equipo dedican grandes cantidades de energía a la misión crucial, a la que es condición de posibilidad de todas las demás, que es mantener alineados a los grandes poderes mediáticos y crujir a aquellos que se salgan del tiesto. Y por eso, nada más que por eso, pienso yo, Ayuso puede seguir siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quien tenga alguna duda de esto que está diciendo Levín, que recuerde lo que le pasó a un tal Pablo Casado precisamente por hablar de la corrupción de Díaz Ayuso. En 2 días estaba en su casa, ¿recordáis? Isabel Díaz Ayuso es el principal cargo público que tiene el PP y atesora, por lo tanto, mucho más poder que Feijóo, por ejemplo, porque, a diferencia de él, ella controla la administración de una de las comunidades autónomas más importantes de España, que es casi un país, podríamos decir. 7 millones de habitantes, mucho dinero que absorbe como una aspiradora de toda la España vaciada, y las sedes de los grandes poderes económicos, bancos, aseguradoras, constructoras, fondos de inversión y, por supuesto, medios de comunicación. Ayuso representa como nadie el proyecto político y económico de las oligarquías, y esas oligarquías que poseen los grandes medios de comunicación pues defienden a la que no es más que su empleada, y ella, por otra parte, pues paga bien los favores, ¿verdad? Pues sí, Manu, vaya que si los paga. Veamos, eldiario.es. El gobierno de Ayuso reparte 1 millón de euros a medios para publicitar su gestión de las residencias. El Salto. Ayuso inyectó 300.000 euros de publicidad a OK Diario solo en 2021. Otro titular del Salto. Ayuso inyectó al ABC 328.000 euros en publicidad solo en 2021. Ahora se entiende un poquito mejor, ¿no? Y ayer mismo Marina Lobo y Miguel Mora hablando sobre esto en público. Entonces, bueno, la cantidad exacta no se sabe, pero son varios millones, ¿no? Creo que antes hemos hablado de lo que subió en diciembre del año pasado el reparto de publicidad institucional. Lo que hizo fue más que duplicarlo, lo subió de 12 millones a 27 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Entonces, Vamos, que no hay nada más rentable en este país que ser amigo o pareja o familiar de Ayuso o un medio de comunicación que trabaje para ella. Total. 27 millones, decía Miguel Mora, pues la vía más rápida a la riqueza, efectivamente. Y todo con nuestro dinero, por supuesto. Esa simbiosis perfecta Ayuso-poderes mediáticos. Tú defiendes desde la Comunidad de Madrid los intereses de nuestros dueños y nos riegas de billetes, y nosotros ponemos a decenas de periodistas a defenderte, pues esa simbiosis se nota, y se nota muchísimo, en lo que escuchas cuando pones la televisión. Mi compañera Sasi Alejandre ya sacó la semana pasada unos cuantos cortes aquí en la base, aprovecho para felicitarla y para agradecérselo. Pero un ejemplo más. Vicente Vallés mintiendo en directo en las noticias más vistas de España para defender a Ayuso del escándalo de su indecencia y de su corrupción. Dale al play, Xavi. Ayer se produjo un hecho insólito sobre este asunto. A las 5:30 de la tarde, 5:30, la ministra de Hacienda dijo esto en el pasillo del Senado.
Si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Esta declaración sería una más de las muchas que se han hecho en estos días y no tendría nada de particular si no fuera porque la ministra dijo que había leído en los medios eso de que Ayuso vive en un piso pagado con un fraude a la hacienda pública y por las mascarillas. Y es sorprendente porque la ministra pronunció esas palabras a las 5:30 de la tarde y la noticia que ella dice que leyó en los medios no se publicó por esos medios hasta pasadas las 9:30 de la noche, 4 horas después. Nadie ha dado una explicación a esta capacidad adivinatoria de María Jesús Montero. Vicente Vallés haciendo méritos para un nuevo premio de la monarquía este año. Pero recuérdanos, ¿por qué decimos que Vallés mentía en este corte que hemos escuchado? Pues muy sencillo. Vallés afirma categóricamente ahí, lo acabamos de escuchar, que era imposible que la ministra de Hacienda hubiera leído en los medios lo de que Ayuso vive en el piso de lujo comprado tras el fraude de su novio, porque la ministra dijo eso por la tarde, decía Vallés, y esa noticia se publicó por la noche. Es falso. Cualquier persona puede entrar ahora mismo, si quiere, en la noticia del diario.es y comprobar que fue publicada varias horas antes de esas declaraciones de la ministra de Hacienda a las 2:00 de la tarde. ¿Y cómo se puede mentir de esa manera en un informativo sobre algo que cualquier persona puede averiguar en 2 clics, ¿no? Claro, es una cosa alucinante, ¿no? Que habla de la impunidad escandalosa con la que se sienten los profesionales de la mentira en este país, como es Vicente Vallés, porque es que lo pone en la noticia, publicado a las 14:22, ahí está resaltado en un grafismo que hemos sacado en pantalla, pero a Vallés le da absolutamente igual. Sabe que puede salir en las noticias más vistas de España, insisto, inventándose que se publicó por la noche, y aquí no va a pasar nada, un día más en la oficina. Así de ataditos tiene Ayuso a los grandes medios de comunicación y a los medios que defienden otros intereses políticos distintos a los del PP y que por lo tanto escapan de todo ese control de Ayuso, pues amenazas directas, como ya hemos visto con el diario.es. El jefe de gabinete de la presidenta escribiendo WhatsApps en los que les dice que van a crujirles y a cerrarles el medio. Lo cual, a su vez, también habla de la impunidad que sienten individuos como Mar, ¿no? Completamente. Vamos a seguir escuchando las televisiones porque el servilismo Ayuso alcanza niveles que a uno nunca dejan de sorprenderle. Porque, a ver, ¿qué sería lo previsible, pensemos, ante un hecho como las amenazas directas de Miguel Ángel Rodríguez al diario.es? Pues, obviamente, un cierre corporativo de la profesión denunciando, muy escandalizados, un señalamiento y ataque intolerable contra la libertad de prensa, ¿no? Si lo hacen ante la más mínima crítica, imagino que ante las amenazas directas de un cargo como Miguel Ángel Rodríguez diciendo que quiere cerrar un medio de comunicación, pues habrán puesto el grito en el cielo, ¿no? Pues eso sería lo que cabría esperar, efectivamente, pero estamos hablando de Ayuso. Dale al play, Xavi. Respecto a las amenazas de los periodistas por parte del jefe de gabinete de la señora Ayuso, por parte del ministro Óscar Puente, todos identificados, es igual de intolerable. Las ministras o las críticas que recibió el otro día nuestro compañero Risto Mejide por parte de un ministro del gobierno, instando incluso, Mediaset se vio obligado a hacer un comunicado subrayando la independencia del medio y la independencia de ese periodista, igual de intolerable las amenazas de cierre que el jefe de gabinete de la señora Ayuso vertió contra, en concreto en este caso, el diario.es. Yo, desde luego, espero de los cargos públicos otro tipo de conducta, otro tipo de forma. Entre otras cosas, porque lo decía Esther, a lo mejor es el momento de empezar a contar que todos los días recibimos, llámenle pues como quieran llamarlo, insinuaciones, posibilidades de contar las cosas, amenazas, en fin, como lo quieran llamar, pero todos los días recibimos muchísimas mensajes de este tipo que habitualmente no los contamos porque partimos de la base de que esto va en el paquete de la profesión, pero hombre, ya está bien. No. Déjame terminar. Ya está bien, ya está bien. Esto no es una democracia de pandereta, la libertad. No sé por qué dices que no. Sí, Esther, porque no, porque yo creo que no cabe en este caso. Bien, me parece muy respetable tu opinión. Sí. Creo que no cabe la equidistancia en esto. Creo que cuando un político que representa a una institución como la Comunidad de Madrid amenaza a un medio de comunicación de forma tan explícita y por escrito, hay que denunciarlo. Por lo tanto, creo, yo no sé si tú has recibido amenazas tú las sabes. Explícitas o no. No, tú las sabes. No lo sé. Porque tú lo sabes, porque tú me conoces. ¿Has recibido amenazas o no? Mira. No sé si has recibido amenazas explícitas a que cierren tu medio de comunicación. Pero en todo caso, forma parte de nuestra obligación como periodistas, efectivamente,
efectivamente denunciar esto. Denunciarlo una y otra vez. Porque ¿quién te ha denunciado? ¿Quién te ha amenazado? No, yo lo que digo es que ¿quién te ha amenazado? Yo he denunciado que me parece, además es que... ¿De políticos? Escucha, hay que pasar a otro tema ya, pero dicho todo... Hay que pasar a otro tema. En fin, ¿por dónde empezar con este corte, ¿no? Lo primero, no quiero dejar pasar el rótulo que ponían en pantalla, máxima crispación política, máxima corrupción política, ¿no? Podrían haber puesto, que es de lo que estamos hablando, pero ya veis cómo se las gastan en Telecinco. No lo llames corrupción, llámalo crispación, que vale para todo. 7.291 muertos en las residencias, crispación. Hacerse millonarios aprovechándose de la pandemia, crispación. La Gürtel, crispación. El Maserati del garaje de Ayuso, crispación también, que el motor hace mucho ruido. No es que se hagan ricos contratando con la Comunidad de Madrid, no es que defrauden Hacienda y, por supuesto, no es que se rían en su cara. Es que hay muchos decibelios, muchos gritos, se hablan mal los unos a los otros. Crispación, en fin. Y sobre todo que lo que hace aquí Ana Terradillos es equiparar las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez al diario.es con las palabras de Óscar Puente criticando precisamente el comportamiento de algunos medios de comunicación ante la corrupción de Ayuso. Tan condenable es una cosa como la otra. Claro, lo que viene siendo poner el ventilador, que se dice, ¿no? Es todo lo mismo, denunciar la mentira y criticar la verdad, es lo mismo. Es lo mismo decir que un periodista está mintiendo que amenazar con el cierre a un medio de comunicación por publicar la verdad. Todo igual de condenable. Vamos a recordar precisamente a qué se refería ahí Ana Terradillos con lo del ministro Óscar Puente. Empecemos por el principio. Así defendieron en el programa de Risto Mejide la corrupción de Ayuso. En pleno Coldo Gate, ¿vale? Que estamos todos ahí con si las mascarillas, que si tal, que es el uno, que es el otro, que es el de más allá, que es las prostitutas, en fin, todo, tenemos de todo. Pues la Fiscalía de Madrid ha denunciado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por 3 delitos. 2 de fraude fiscal y 1 de falsedad documental perpetrados a través de diferentes negocios durante la pandemia. Como decimos, es todo casualidad, que nadie mal piense, ¿vale? Ya sé la pregunta que os estáis haciendo. ¿La Fiscalía de quién depende? Sí. De verdad, ¿eh? Pues ¿Cómo eso. sois? ¿Cómo de verdad. Y Esperanza ya ha dicho, pues ahí, ya metiendo el dedo en la llaga. Pues eso, que es lo que dijo Pedro. hombre, no, pero no. Yo creo, fíjate, que en este país, pues esto es uno de los síntomas de que te va bien. O sea, realmente cuando despiertas algún tipo, que todo tu entorno tenga que ser investigado por algo, es que algo bien estás haciendo. O sea, yo insisto, aquí, ya sabéis, no nos duelen prendas, de cuando hay que criticar las medidas de la señora Ayuso hemos sido los primeros. Pero en este caso, sinceramente. Sí. A mí me fascina que sea 350.951 euros. Ese 1 euro es fundamental también, ¿eh? Vamos. Bueno, dice de este y además, señor. aunque fuera cierto todo y al final se probase, ¿cuál es la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, ¿Elegir mal los novios? Por supuesto, ¿no? Hay un interés en elevar esto a la arena política, en llevarlo, porque, lógicamente, el PSOE, absolutamente embarrado por el caso Coldo, intenta que su rival pues se vea en las mismas. Para que luego digas que este es un programa anti-PP. Llevamos 44 minutos de programa dándole... ¿Al PP? No. Dándole a la gente que está vinculando a Ayuso con este asunto. Y... Llevamos 44 minutos dándoles al PP, pregunta Esperanza Aguirre. Sí, Esperanza Aguirre es tertuliana en el programa de Risto Mejide. Sí, tertuliana. Al PP, no, hombre. Estamos dando a los que están criticando a Ayuso, responde Risto. Tremendo. Espero que al menos Ayuso le haya dejado a Risto darse una vuelta en el Maserati. Sí, porque si no... En fin, 44 minutazos se pasaron en ese plató en la operación Salvar a Ayuso y el ministro Óscar Puente tuiteó: espero que expliques la llamada de Miguel Ángel Rodríguez de ayer a tu jefa de contenidos y cómo os trasladó que había que defender a Ayuso. A mí no me asusta ningún matón, por mucho programa de televisión que tenga. Conmigo pinchas en hueso, decía Óscar Puente. Times are changing. Un ministro del gobierno hablando de llamadas y bajadas de línea para marcar la posición editorial de los medios, es decir, de los poderes mediáticos como actores políticos y como correas de transmisión del poder, en este caso de la derecha madrileña. A ver, para creer. Times are changing. Después diremos algo más sobre esto. El caso es que Risto se puso a llorar en su programa por las palabras de Puente. Transportes ha iniciado una cruzada contra esta cadena y concretamente contra este programa que ha continuado hasta esta misma mañana.
lo que no se acabe esto, va. Un vídeo de 30 segundos que sale de un bloque de 15 minutos que sale de un programa de más de 2 horas y media y una cuenta de X, antes Twitter. Tirando de su innegable imaginación, tomó un mensaje de un usuario anónimo que señalaba a Risto como defensor de Ayuso y se sacó de la manga su propia conclusión. Así se entiende todo mucho mejor. Por un minuto sacado de contexto, dice. 44 minutos defendiendo a Ayuso se pasaron Risto Mejide, Marta Flich y compañía. Y Esperanza Aguirre entre esa compañía. La cosa no se quedó ahí. Mediaset, la empresa, publicó un comunicado respondiéndole al ministro Óscar Puente. Ante las afirmaciones efectuadas por el ministro Óscar Puente en la red social X, Mediaset desmiente rotundamente que se haya producido ningún tipo de llamada para influir en la línea editorial de un programa de este grupo y subraya la absoluta libertad editorial que siempre han tenido, tienen y tendrán los presentadores, periodistas, trabajadores y colaboradores que participan en todos y cada uno de sus programas. Ahora comentaré también algo más sobre esto. Veamos antes otras dos derivadas para acabar que terminan de componer el puzzle. Una, Susana Griso, de A3 Media, aquí están todos pringados y se defienden entre ellos, aunque sea en competencia, supuestamente, también ha tenido su propio cruce con Óscar Puente. La presentadora de Espejo Público defendió a Ayuso en su programa, qué casualidad, y criticó a Puente por sus palabras sobre el escándalo de la corrupción de Ayuso. Dijo que le parecían intolerables. Y el ministro respondió en Twitter: Susana Griso, sin ir más lejos, abrirá su programa el lunes pidiendo el cese de Miguel Ángel Rodríguez. ¿A que sí? Uy, ya estamos señalando a periodistas. ¿Cuándo sale el comunicado de la APM contra Óscar Puente? Debe estar al caer, ¿no? Segunda derivada que creo que no hay que perder de vista. Toda la campaña de la derecha y del diario El Mundo contra la presentadora de televisión española Silvia Inchaurrondo, a la que le han declarado la guerra desde que retrató a Feijóo en una entrevista durante la última campaña electoral. Sabéis, ¿no?, que El Mundo ha publicado un bulo sobre el sueldo de Inchaurrondo y su renovación con Televisión Española. La presentadora les ha mandado un burofax, les ha pedido rectificación. Algunos otros medios han publicado rectificaciones. Bueno, quería añadir estos dos elementos para acabar, porque más allá de la cuestión de la corrupción de Ayuso y de que el panorama sea desolador, y dejando a un lado también la indecencia del Mundo contra Inchaurrondo, hay algo aquí que cabe mirar por el lado bueno e interpretar como un buen síntoma, creo yo, aunque parezca mentira. Y es que times are changing, como decíamos antes, y los medios de comunicación, su carácter de actores políticos, las presiones, los sueldos de los presentadores, los intereses que hay detrás de las líneas editoriales, la publicidad institucional, etcétera, 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 han pasado al fin a un primer plano en el debate político de este país, y eso no deja de ser algo positivo. A mí, ¿qué queréis que os diga? Ver a Televisión Española respondiendo a El Mundo, a Ignacio Escolar desmintiendo a Vicente Vallés, se acabó, el perro no come carne de perro quizá, y ver a un ministro del Gobierno hablando públicamente sobre las escaletas de los programas de televisión y sobre las llamadas directas para marcar una línea editorial, en este caso que había que defender a Ayuso, pues me produce una cierta satisfacción. No ya personal, que también, porque creo que humildemente algo hemos contribuido desde aquí a que este tema se normalice, sino a nivel político, ¿no? Porque, insisto, creo que es sano y que es bueno para este país que se rompa por fin el tabú con respecto a los medios de comunicación. Hoy, cuando un ciudadano cualquiera lee un comunicado como el de Mediaset hablando de su imparcialidad y su independencia, reacciona como ese meme de la chica que escupe el café y se parte el culo. Y eso, como dice Levin, hay que celebrarlo. Seguiremos aportando desde aquí nuestro granito de arena para que siga ocurriendo. Gracias, Manu. ¿Qué tiene Claudia que no tiene AMLO? Tiene todo. Está más preparada que yo. Claudia es muy inteligente. Académicamente es más que yo. Yo apenas terminé la licenciatura. Ella es doctora. Es una mujer con convicciones, con principios, honesta. Tiene muchos méritos, muchas virtudes. En fin, vámonos a México, Ina. Vámonos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Acaban de ver un fragmento de la entrevista que le hicimos a Andrés Manuel López Obrador hace más de un mes y que en los últimos días generó lo que se conoce en todo el mundo como el efecto Streisand. Efecto Streisand, definido en Wikipedia como un fenómeno en el que un intento de censura fracasa estrepitosamente porque la información que se busca callar u ocultar acaba siendo ampliamente difundida y recibe aún mayor visibilidad de la que hubiera tenido si no se hubiera tocado. A ver, ¿qué ha pasado en México? Deja que te lo cuente el propio presidente mexicano y luego les doy algo más de contexto. Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, Ina.
Es una buena entrevista que me hizo esta periodista Ina. Se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España. Y ahora resulta que quieren que la baje. Censura. Acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española, ¿sí? A hablar mal de mí y a ella no la censura. Viene esta compañera que es de un medio independiente, por eso le di la entrevista, porque no es el New York Times, ni el Wall Street Journal, ni el Financial Times, ni el Washington Post. ¿Ya? Le di la entrevista pues a este medio independiente y ahora les molestó y la están censurando. Resulta que cuando hicimos pública la entrevista en febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador también la subió a su canal de YouTube. Ya sabéis que es el streamer más visto del mundo hispano. Bueno, obviamente lo hizo su equipo de community managers. Y como se trata de un canal muy grande, con alrededor de 10 millones de suscriptores, se puede imaginar que allí tuvo más visualizaciones que en el nuestro, unos 3 millones, sumadas a las más de 1,5 millones que tenemos en Canal Red Latinoamérica, al que les aconsejo que se suscriban si aún no lo han hecho. Pues hablamos de un material que, sin falsas modestias, lo petó bastante en redes. Algo que molestó a muchos empleados de grandes corporaciones mediáticas que consideran que es con ellos con quien debía hablar el presidente y no con Canal Red. Resulta que hubo más damnificados, no solo esos empleados. En concreto, el Partido de Acción Nacional, que en estas elecciones se alió con el PRI y lleva a la contienda a la candidata Xóchitl Gálvez. A finales de febrero, el PAN presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por la presunta vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral. Dice la queja que AMLO enfatizó supuestos atributos y cualidades de Claudia Sheinbaum, las acaban de oír, generando una ventaja indebida, algo que un servidor público tiene prohibido por ley. Claro, o sea que Xóchitl Gálvez venía triunfando, arrasando en la contienda, solo iba 25 puntos por detrás en las encuestas, pero los 30 segundos en los que AMLO definió a la candidata de Morena como alguien muy preparada, torcieron la voluntad popular e inclinaron definitivamente la balanza a favor de Sheinbaum, que hasta ese momento, claro, la gente dudaba y tuvo que venir Canal Red Latinoamérica para que dejen de dudar. Así es. El caso es que la Comisión de Quejas del INE consideró procedente la denuncia de los panistas y le ordenó a AMLO borrar de su plataforma la entrevista en el plazo de 6 horas o recortarle los fragmentos críticos que claramente hacen que los mexicanos indecisos corran a votar por Claudia Sheinbaum incluso antes de que abran los colegios electorales. Y algo que se suponía que desaparecería de las redes en silencio, pues provocó un terremoto con tsunami incluido. Primero porque el propio AMLO, como habéis visto, lo calificó de censura durante la mañanera y segundo, bueno, de lo segundo ya se encargaron los usuarios de redes sociales que lo convirtieron en una bola de nieve. Resultado, miles de menciones a la entrevista, decenas de miles de visualizaciones nuevas en nuestro canal, donde, por cierto, seguirá disponible íntegra con partes cuestionadas y pronto también con subtítulos en inglés, decenas de menciones a Canal Red en la prensa mexicana, más gente que se enteró de nuestra existencia y de nuestro trabajo. Gracias al compañero Julián Macías por sacar las estadísticas. Cuando les digo del efecto Streisand es por esto. Pues muy despiertos los muchachos del Partido de Acción Nacional y el Instituto Nacional Electoral de México. Desde este humilde medio de comunicación les agradecemos la campaña de publicidad gratuita y les animamos a que se hagan socios en canalred.tv para que podamos hacer más contenidos de esa trascendencia. Al día siguiente, AMLO confirmaba haber cumplido la orden de lo que llamó la Inquisición. Escúchenlo. Me hizo una entrevista a una periodista española de origen ruso. Ya la habían visto 3 millones. La impugnaron y decidió el tribunal que la bajaran. Me censuraron y cumplí. Porque no quiero tener problemas. Ya la bajé. Ya de una vez aprovecho para informar. Porque ayer me notificaron, me dieron 6 horas de plazo. Y ya la bajé.
ya no la van a encontrar. Deja que pase todo esto dentro de unos 10 años, 20 años, que la desclasifiquen. Pero que ahorita la enlataron ya, la Inquisición. Bueno, ya la enlató la Inquisición y la desclasificarán en 10 o 20 años, dice AMLO. Bueno, insistimos en que en nuestro canal, en Canal Red Latinoamérica, está desclasificada todavía, así que vayan a verla ahí si quieren. Más allá del ridículo de este fin de semana, del efecto Streisand, hay unos apuntes acerca de todo esto bastante serios. Primero, y es lo más importante, la entrevista se grabó y se emitió antes de que arrancara oficialmente la campaña electoral, semanas antes, y las leyes mexicanas no tienen efecto retroactivo. Segundo, si aceptamos que es la entrevista de Canal Red a AMLO la que hace que Claudia Sheinbaum siga arrasando en las encuestas sobre Xóchitl Gálvez, algo que desde luego sería todo un honor, pero que no es cierto, porque se dijeron cosas que generaron una ventaja indebida y tal, como que Claudia habla inglés. Bueno, resulta cuanto menos curioso que el Poder Judicial sea tan rápido cuidando que Claudia Sheinbaum no tenga ninguna ventaja sobre Xóchitl Gálvez en el debate público y a la vez esté tan despistado a la hora de averiguar quién está detrás de la masiva campaña digital de difamación con centenares de miles de narcoetiquetas que acusan sin pruebas a AMLO y a Sheinbaum de vínculos con el narcotráfico. Las narcoetiquetas que se multiplican por miles no crean ventajas indebidas para nadie, no vulneran los principios de la imparcialidad, neutralidad y equidad. No quiere el INE investigar quién las posiciona, quién las financia y para qué. Estarán investigando porque no habrá pistas contundentes, espérate. AMLO también mencionó en sus declaraciones el tema de Cayetana Álvarez de Toledo y su visita, que hace unas semanas intervino en un evento auspiciado por el multimillonario propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, animando a los mexicanos a que voten bien. Bueno, para esa ultraderechista votar bien en las elecciones de México es votar a Xóchitl Gálvez, solamente porque no hay nadie más de derechas todavía como a ella le gustaría. Si se presentara alguien más facha, más reaccionario, pues sería su apuesta, claro. Qué clarividencia la tuya, porque lo es. La marquesa de la Casa Fuerte se refirió a la candidata del PAN y del PRI como mujer valiente frente a una sala llena de jóvenes mexicanos, a la vez que tildaba a AMLO de peligroso populista. Pero no se confundan, esto no es emitir declaraciones que vulneran el principio de imparcialidad y que crean ventaja indebida para Xóchitl Gálvez. Esto, señores, son meras reflexiones de una de las mentes más sagaces de Iberoamérica, tal y como la describen los organizadores del evento, cuya temática sobre el papel era cómo transformar el mundo. Cómo transformar el mundo haciendo que todo siga pues como en el siglo XIX, añadiría yo, marquesados y títulos nobiliarios incluidos. Efectivamente, cuidadito con esto. Así que muy bien el INE cumpliendo la legislación mexicana y los partidos tradicionales mexicanos velando por la limpieza del proceso electoral. Solo una pega. Ojalá fueran así, no solo con los candidatos progresistas, porque cualquiera diría que van aflojando la agudeza visual a medida que la mirada se dirige más a la derecha. Cuanto más a la derecha, más se despistan, más se enredan en trámites, más obstáculos se encuentran, porque este no es un hecho aislado. En los últimos años han ordenado bajar de las redes sociales de AMLO más de 40 contenidos, la mayoría por denuncias del PAN. El PAN denuncia a AMLO y el INE resuelve a favor del PAN. Muy bien, el Poder Judicial Electoral al servicio de la derecha, como aquí, como debe de ser. Todo ello forma parte de la campaña por descarrilar las elecciones mexicanas. Ya lo analizamos en uno de los programas anteriores. La derecha mexicana tiene clarísimo ya que con Xóchitl Gálvez no tiene ninguna chance de ganar, ni aunque la internacional facha en todo su conjunto le haga proselitismo coordinado, ni aunque desde New York Times publiquen elucubraciones sobre el presunto dinero narco en las campañas de AMLO, del que nadie sabe nada, pero con el que van pese a todo, pese a lo burdo que es, ya saben. Por eso, en lo que se concentran ahora mismo es en crear una serie de condiciones que después del 2 de junio sirvan de pretexto para anular los resultados de las elecciones presidenciales o para desestabilizar el gobierno saliente de las mismas. Esto es lo que buscan, darle un halo de duda a todo el proceso electoral, embarrar a la candidata de Morena para luego invocar a los organismos internacionales. Y para ello vale todo, incluso la entrevista de Canal Red. Ya lo saben, suscríbanse a Canal Red y vean otra vez, o si no la han visto, véanla por primera vez, la entrevista de Ina Finogénova a Andrés Manuel López Obrador. Hagámosla más viral todavía. Gracias, Ina. Los jueces, los magistrados, los ministros no se preocupan por impartir justicia, no
les importa el pueblo. Están al servicio de los que se creen dueños de los países, al servicio del poder económico. Bueno, hoy nos acompaña en La Base Álvaro López, periodista en el diario.es. Álvaro, muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a vosotros. ¿Cómo os habéis tomado en la redacción estas amenazas? Bueno, supongo que es una costumbre, es una constante en el oficio recibir este tipo de amenazas por parte de jefes de gabinete que se creen con capacidad para amedrentar al oficio, y no solo en el diario.es, sino en cualquier otro medio de comunicación. Siempre somos, no víctimas porque somos trabajadores, pero sí es habitual recibir este tipo de amenazas y de cuestiones que no aguantarían un juicio, evidentemente, porque son cuestiones muy, muy graves. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, vemos que acabáis de publicar ahora mismo en el diario.es los WhatsApps íntegros de esa conversación. ¿Nos puedes adelantar un poco el contenido? Bueno, lo cuenta Esther Palomera hace una hora y media más o menos que lo hemos publicado. Es una cuestión que evidentemente entre la redacción se estaba hablando, supongo, sobre todo por la dirección. Esther Palomera es la persona a la que menciona Miguel Ángel Rodríguez, a la que se refiere para hablar de este asunto, y es evidente que hay unos temas que son los que trascienden al oficio, que son cuestiones personales de Esther, y que evidentemente pues, es un debate profundo que han tenido que tener ellos para publicar algo que evidentemente afecta a la integridad, y pues, sobre todo porque Miguel Ángel Rodríguez, no olvidéis, ha estado diciendo estos días que se refería a una conversación entre amigos que evidentemente pues no sé en qué contexto, qué tipo de amigos tiene Miguel Ángel Rodríguez para amenazar de esa forma a una persona por hacer su trabajo, simplemente. Manu. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Decía antes durante el programa que, en mi opinión, el principal motivo por el que Ayuso no cae y puede seguir en el poder es la protección mediática de la que goza, y que si los medios, muchos más medios de comunicación se pusieran en su contra con cualquiera de los escándalos que ha habido en los últimos años, está esto de la corrupción, pero podríamos hablar de las residencias, podríamos hablar de otra serie de cosas, que Ayuso, digamos, que no podría seguir en el cargo y sería insostenible que siguiera ocupando la presidencia de la Comunidad de Madrid. Te quería preguntar por tu opinión sobre esta afirmación, digamos, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo creo que es bastante evidente que hay una protección hacia Isabel Díaz Ayuso. La prueba más evidente la tenemos esta misma semana con la Televisión Pública de Madrid, con Telemadrid, el enfoque que le han dado al presunto acuerdo que le ofrecía la Fiscalía a su pareja. Tal y como lo cuenta Telemadrid, parece que es la Fiscalía la que se pone de acuerdo, la que habla con el novio de Ayuso para ofrecerle un acuerdo y que evitar un problema mayor, pero es evidente que no ha sido así. Lo cuenta la propia Fiscalía, el origen es al revés, es Alberto, la pareja de Ayuso, el que se pone de acuerdo o el que se pone en contacto con la Fiscalía para buscar este acuerdo, y sin embargo en Telemadrid se ha contado de tal manera que evidentemente se ha comprado el relato de Miguel Ángel Rodríguez y de Isabel Díaz Ayuso, lo que nos demuestra que sí, evidentemente hay medios de comunicación, que no periodistas, hay que dejarlo claro, me gusta siempre dejarlo claro, porque los obreros somos obreros siempre, que evidentemente le hacen campaña o le hacen un favor a determinados líderes, en este caso a Ayuso. Ina. Buenas tardes, Álvaro. Te quería preguntar si vais a seguir publicando más materiales sobre este escándalo del novio de Ayuso. ¿Nos quedan cosas por saber que aún no sabemos? Bueno, la experiencia nos dice que en este tipo de casos es evidente que cuando un medio de comunicación como nosotros, en este caso el diario.es, se pone a investigar, hay información evidentemente que va surgiendo sobre la marcha, que vas recibiendo más información por diferentes fuentes que te hacen llegar datos. El propio caso Koldo es otro ejemplo de ello. Está teniendo muchas ramificaciones. Es evidente que algo puede haber más, no solo por el diario.es, sino por otros medios de comunicación que me consta que están investigando sobre el asunto y que muy probablemente algo pueda saber. Ahora bien, todo lo que se publique, como siempre, aunque haya gente que lo ponga en duda, estará verificado por todas las fuentes necesarias y siempre con la máxima pulcritud para hacer bien el trabajo. Álvaro López, periodista en el diario.es, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Llegamos al final del programa y vamos a terminar con un tema que le queremos dedicar a Miguel Ángel Rodríguez. Soy un truán, soy un señor de Julio Iglesias. Hasta mañana.